Buenos días, tardes, noches, no sé a qué horas puedan estar observando este pequeño podcast. Hoy quiero presentarles, hoy me encuentro en lo que es el laboratorio C5 de la licenciatura de Criminología y Criminalística, sede Coatzacoalcos. Hoy me va a tocar, o tengo la oportunidad de poder realizar la grabación de este podcast en estas instalaciones. Comenzamos. El dinero fácil tiene una trampa invisible, te roba los planes. Regresé al sur con los bolsillos llenos, pero el dinero que llega rápido se va rápido. Intenté subirme a trabajar en un taxi para ganarme la vida, pero cuando ya probaste las ganancias del norte, el esfuerzo diario en el pueblo empieza a parecer insuficiente. Un día mi antiguo patrón llegó al sur, me buscó y me hizo una pregunta. ¿Quieres volver a trabajar con nosotros? No lo pensé ni dos veces. Regresé a Tijuana. Bienvenidos al segundo episodio de Ambos lados de la cinta, Memorias del Delito. Soy Dorian Vargas. Hoy vamos a hablar acerca de la habituación criminal, de cómo es vivir con 18 detenciones migratorias a las espaldas y de cómo el sistema estadounidense te empieza a cazar justo cuando dejas de ser o estar en el anonimato. A mis alumnos en la universidad les explico un concepto clave, la habituación a la conducta antisocial. Yo decidí no entrar a la universidad o al tecnológico en ese momento porque mi mente ya se había adaptado a un esquema de alta ganancia y sobre todo en corto plazo. El dinero fácil distorsiona la realidad del esfuerzo laboral. Cuando regresé a Tijuana ya no era ese chico inexperto del año de los 3 ceros. Empecé a mover grupos más grandes, las guiadas eran más frecuentes, pero aquí viene una confesión honesta. Nunca fue un buen guía, no tenía esa malicia, esa frialdad que se necesita para dejar a la gente tirada o correr a toda prisa. Si la labor del patrón los correteaba, yo no era de correr, prefería que me agarraran a mí antes de poner en riesgo a los demás o mi propia vida. Y ese rasgo de mi personalidad me costó caro. Acumulé entre 17 y 18 detenciones en migración alrededor de mi estadía en las fronteras. Analicemos la evolución del control migratorio desde la criminalística. En mis primeras 14 detenciones, el proceso era casi administrativo. Te procesaban 3 o 4 horas en el centro, te tomaban huellas, fotos y aplicaban la llamada deportación voluntaria y de regreso a México. Pero los sistemas de identificación no son estáticos. Para la detención número 14, el sistema arrojó una alerta. Este sujeto ya no es un migrante, es un guía. Ahí fue mi primera vez en un lugar que en el argot de la frontera conocemos como las camitas. Este se encuentra en Chula Vista, en California. En criminología estudiamos esto como el aumento del control social formal. Ahí ya no te vas en 3 horas, te encierran 2 o 3 días bajo investigación. El juego ya había cambiado. Después de eso, las sentencias subieron. Pasé de las camitas a estar encerrados 15 días en el CCA y en la siguiente detención la cifra subió a 3 meses. Todo esto tras las rejas en el MCC. Todo esto en San Diego, California. Mi perfil en las bases de datos de Estados Unidos ya estaba completamente boletinado. Al salir del encierro, la vida siguió su curso en ese submundo. Empecé una relación con una joven que trabajaba en el mismo ámbito con nosotros. No teníamos una vida de pareja tradicional, pero de esa unión nacieron mis 2 hijos. Con el primero, llevé a esta joven, la crucé por
La crucé a pie por el cerro, recuerdo en Tecate. Tenía 7 meses de embarazo. Pero con mi segundo hijo las cosas se complicaron. Intenté que entrara por diferentes puntos y nada. Las rutas cada vez estaban más complicadas. El tiempo corría en nuestra contra y ella estaba ya a un par de semanas de dar a luz. Ahí fue cuando decidí jugármela con un bravazo o un viva villa, como decíamos, cuando queríamos entrar sin una previa inspección o entrar aunque nos vieran. Entonces me dirigí directamente a la garita de San Isidro. En ese entonces yo tenía un Toyota MR2 negro, un auto deportivo que tiene una cajuela eh, diminuta, apenas si cabía ella con su vientre, ya casi a término. Pero la metí ahí, me formé en la línea y con los nervios de acero. En criminología estudiamos la teoría de la elección racional y la selectividad del control formal. Los agentes fronterizos se enfrentan a filas interminables y para agilizar el flujo muchas veces se guían solo por el instinto o anomalías visuales, dando ellos el pase. Me la jugué a esa ruleta rusa. Llegué al módulo, el agente de migración me miró y me dijo, pásale. Y crucé sin una sola revisión con ella en la cajuela. Mi hijo nació en Estados Unidos, pero en ese evento al límite también marcó el punto de quiebre. Esa relación que nunca llegó a consolidarse como una pareja formal, sino como una convivencia que nos dio a mis dos hijos mayores. Después verán o continuarán la historia. Y justo la historia con ella llegó a su fin después de ese nacimiento. Pasé de las deportaciones express de 3 horas a los meses de encierro federal y de caminar en la neblina del bordo a burlar la garita más transitada del mundo, un auto deportivo. Vi cómo la tecnología biométrica y los filtros humanos operan bajo la presión del día a día en la frontera. Hoy, como profesor de criminología y criminalista, miro hacia atrás, entiendo perfectamente la criminodinámica del riesgo, pero también entiendo que detrás de cada registro y de cada auto que cruza la línea hay una historia humana al límite de sus capacidades. Ahí va una pregunta para mis alumnos, que se crea un debate. Desde el punto de vista de la prevención del delito, ¿es la saturación de las garitas el mayor punto ciego de la seguridad nacional de un país? Soy Dorian Vargas, este fue el segundo capítulo de Memorias del Delito. Nos vemos en el próximo lugar del hecho.